Yo creo que la pregunta es si River termina trayendo un puntazo en el debut de la Copa Sudamericana, porque River estuvo prácticamente todo el partido con un futbolista menos, lo estuvo ganando por momentos y termina trayéndose un empate, un punto del debut en Bolivia por la primera fecha de la Copa Sudamericana, o si River, por el contrario, termina teniendo un empate que le genera más dudas que certezas, y por haber seguido expulsado a Martínez Cuarta y por el desgaste físico y por la imagen futbolística que termina dando River más que nada en el segundo tiempo, es un empate que a River le termina generando más dudas que certezas, pensando en todo lo que se le viene, que es el clásico contra Racing, que es el clásico contra Boca y que es al fin y al cabo lo que se le viene en la Copa Sudamericana, la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pensando en que es un torneo en donde no clasifican los dos primeros de manera directa. El segundo tiene que jugar una ronda intermedia con el que baja de la Libertadores y solamente el primero es el que se mete en octavo de final. Entonces es más importante que nunca en la Copa Sudamericana terminar como puntero de grupo. Lo concreto es que River acaba de empatar 1-1 contra Blooming en Bolivia. Fue su debut en la vuelta, 10 años después, más de 10 temporadas después, a la Copa Sudamericana, torneo de segundo orden del fútbol sudamericano, del fútbol de Conmebol, y fue un partido particular, verdaderamente difícil de analizar, en un contexto desfavorable para River desde el prácticamente despertar del partido, casi desde el vestuario, porque Martínez Cuarta se va expulsado a los 5 minutos del primer tiempo, y hay que hablar de la expulsión de Martínez Cuarta como un evento que a River le termina siendo canónico en el partido, porque termina siendo ese factor, ese evento mismo que termina significando todo lo que transcurre después en el partido, toda la dificultad de River, todo el desarrollo del encuentro y todo lo que termina refiriendo en el empate de River 1-1 hoy en Bolivia, pero también del error de River o del factor del contexto que a River le produce el error que termina generando la expulsión de Martínez Cuarta. River en las últimas fechas del campeonato, o lo viene siendo mejor dicho de principio de año, pero en las últimas fechas del campeonato se le empieza otra vez a notar, es un equipo con dudas defensivas, es un equipo con falencias defensivas, es un equipo que en el retroceso no tiene las mismas dudas que tenía con Gallardo, porque creo que con Gallardo las tenía todavía más fuertes o más evidentes, por lo menos se las notaban mucho más y sus rivales las podían capitalizar aún más que a hoy. Pero River sigue siendo un equipo defensivamente frágil, River sigue siendo un equipo defensivamente dubitativo, y en el retroceso de la saga central, Martínez Cuarta es el que termina haciendo la infracción y se termina yendo expulsado, pero Rivero era el que en una pelota simple, que vuelve rápido de un pelotazo largo en la salida de River, es el que termina quedando enganchado, habilitando al delantero de Blooming, que es el que pica el espacio para que luego Martínez Cuarta termine haciendo la infracción de la roja. A partir de ahí cambia el partido, pero no cambia solamente porque River, es cierto, se complica solo con una expulsión a los 5 minutos del primer tiempo, también hay un rival que la genera. No solamente el partido y el contexto cambia por el hecho infortuito de River en la defensa, sino también cambia porque antes de ese hecho infortuito, porque obviamente Martínez Cuarta tiene esa mala suerte de querer camisetearlo o esa mala decisión de querer cortarlo como sea y se termina yendo expulsado, la realidad es que antes de todo eso hay un error conceptual de River y otro mal retroceso, otra mala salida que termina por consecuencia en otro mal retroceso defensivo de River. Aún así, y creo que ahí es donde hay una mano positiva de Coudet en el partido y en la decisión de sacarlo a Zubiabre y de poner, obviamente para armar la línea de 4, pero mantener a Driussi y a Colidio en el frente de ataque para que River no pierda presión, para que River no pierda peso, para que River no pierda gente en el área y no pierda criterio ofensivo, que es lo que Coudet no quería que pierda. Y termina esa situación teniendo efecto, no solamente porque Driussi es el que se queda en la cancha, es el delantero que termina teniendo River aún jugando con 10 futbolistas y es por consecuencia el que termina haciendo el gol, sino porque en el primer tiempo no se notó que River estuvo con un futbolista menos durante prácticamente, ¿cuánto? 40, 42, porque se adicionó tiempo de la primera parte de los 45, 47, 48 que se jugaron. Prácticamente no se notó que River estuvo con un jugador menos. Y no se notó porque yo creo que la mano de Coudet, si bien es cierto que lo lógico y lo más claro, lo más fácil era sacarlo a Zubiabre, no lo iba a sacar a Galván, no iba a sacar ni a Aníbal Moreno ni a Fausto Vera, podría haberlo sacado a Colidio, pero aún así tenía más sentido sacarlo al chico Zubiabre, primero porque es un chico y segundo porque es el que menos te puede aportar teniendo un futbolista menos. Es cierto que River podría haber planteado ese 4-4-1 con Galván por la izquierda retrocediendo y con Zubiabre por la derecha retrocediendo para tapar a los carrileros Villarroel, a los dos carrileros que tenía Blooming de Bolivia. De todas maneras decidió no hacerlo Coudet
y creo que terminó siendo positivo, más que nada en el primer tiempo, porque River siguió manteniendo la intensidad, River siguió manteniendo la intención y mantuvo la personalidad que le hizo por momentos empezar ganando el partido y estar consiguiendo 3 puntos en el debut de la Copa Sudamericana allí en su viaje a Bolivia. River por momentos se encontró, aún jugando con 10 futbolistas, combinaciones de buen fútbol. En la derecha, en los pies de Bustos, en la presencia, hoy otra vez muy positiva de Fausto Vera, y en la tenencia con la pelota y sin la pelota también, de un futbolista que para River creo que va a ser importante en el cierre de este primer semestre. Ese Facundo Colidio. Yo creo que Colidio, que vive una segunda primavera en River, que parecía que ya tenía el ciclo absolutamente cumplido y que parecía que era cuestión de meses de que abra un nuevo mercado de pases y que aparezca una nueva oferta para que Facundo Colidio deje de ser futbolista de River. Parecía que por parte de la hinchada tenía el boleto recontrapicado. Y después de esta pretemporada, acá en Cardales, cerquita de donde yo vivo, Colidio termina teniendo un resurgir que ahora lo hace parecer ser un futbolista fundamental para que Driussi juegue como juega y para que River encuentre en Colidio fútbol. Hoy fíjense que cada vez que Colidio tuvo la pelota, River descansó. En los pies de Colidio, River encontró esa parsimonia, esa paciencia necesaria cuando estás jugando con uno menos y además estás arriba en el marcador. Encontró ese jugador que se equivocaba poco y nada en el primer tiempo y que con un movimiento ocupaba bien los espacios que dejaba Blooming, que eran un montón y ahora vamos a hablar de Blooming, y también fácilmente podía encontrar compañeros para dar un pase gol o generar una situación de gol, transformar esa tenencia que a veces tenía River en una situación de gol que, por ejemplo, tuvo Bustos en un remate que intentó cruzado, en el que River tuvo chances de irse 2-0. River en el primer tiempo, aún estando con un futbolista menos, aún teniendo Blooming un futbolista más por la expulsión de Martínez Cuarta, River fue mejor equipo que su rival y River controló a sus rivales. Yo creo que hay de vuelta muy buen partido de Fausto Vera, otro de los futbolistas que en River vienen en crecimiento, que en River parecían que con Marcelo Gallardo en su llegada no terminaba de encontrarle la manera, no terminaba de ser el futbolista que habíamos visto en el fútbol argentino y por el que Boca también había intentado pagar su ficha para poder hacerse con el futbolista. Yo creo que Fausto Vera es otro de los futbolistas a los que poco a poco el Chacho Coudet está levantando. Ahora, para plantear el debate de si para River es un puntazo haberse traído un punto de visitante en un torneo internacional habiendo jugado todo el partido con 10, o si para River es un empate que genera dudas, porque yo creo que pueden ser las dos. Hay que hablar de River como equipo en el primer tiempo y hay que hablar de River como equipo y como imagen en el complemento. Yo creo que, a ver, jugar de visitante, sea en Copa Libertadores o sea en Copa Sudamericana, ya de entrada es complicado. Tenés un viaje en un momento de un calendario recontra apretado, más todavía este año porque hay Copa del Mundo y se nos vienen poquito más de 60 días. Obviamente viajar a Bolivia en una cancha en pésimas condiciones, que a River eso obviamente le dificulta y le termina jugando una mala pasada. Ahora, la realidad es que también en el segundo tiempo, por la exigencia de haber jugado todo el primer tiempo con 10, River fundió. Y cuando River fundió, entregó la pelota. Cuando River fundió, se le acabaron las ideas. Cuando River fundió, hizo crecer a su rival. Y hay que ser honestos también. River sacó un empate de visitante jugando toda la noche con uno menos. Obviamente, es cierto y es prácticamente imposible de debatir porque jugó toda la noche con uno menos y porque sacó un empate de visitante. Ahora River sacó un empate de visitante jugando toda la noche con uno menos contra un rival flojísimo, como pocas veces yo vi en un torneo Conmebol, sea de primer o de segundo orden, sea en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana. Blooming en el primer tiempo un equipo blandito, sin intensidad, sin intención, que a veces tenía la pelota por tener un futbolista más, pero que, repito, en el primer tiempo River no sintió que jugó con uno menos. Y River no sintió que jugó con uno menos, un poco porque River jugó bien y porque River supo utilizar sus armas. De hecho, hizo el primer gol y empezó ganando el partido. Y otro poco porque Blooming verdaderamente con la pelota no se le cayó ninguna idea a lo largo de todo el primer tiempo y empezó a crecer solamente cuando River se lo permitió. A ver, un equipo que salía a jugar con 5 defensores, esa línea de 5, cuando River empieza a tener un jugador menos, empieza a transformarse en una línea de 3 con 2 carrileros altos, con 2 carrileros que tenían que hacerse presentes en la posesión y en la tenencia de la pelota, por lo menos como argumento para hacer a River, que tenía un jugador menos, un equipo mucho más ancho, y más sabiendo que Coudet, volvemos a lo de hace un rato, había elegido no retroceder con Subiabre por la derecha y con Galván por la izquierda, y por el contrario mantener a Driussi y a Colidio, que obviamente cuando River no tenía la pelota tenían que hacer ese trabajo incómodo de pasar la línea de la pelota para poder por lo menos hacer sombra y que River tenga más gente en la mitad de la cancha. Pero al fin y al cabo River marcaba con los 2 laterales, con Viña y con Bustos, y los mediocampistas eran 3
cerrados, compactos por adentro, para pisar más la mitad de la cancha y para hacer que el retroceso defensivo sea más cuidando por dentro que cuidando por fuera. Y quedaban mano a mano Bustos y Viña. Ni ahí pudo Blooming hacer pesar a sus carrileros. Ni en este momento en el que Blooming se encontraba con un jugador más y con River bien replegado en el carril central, tuvo la inteligencia de hacer pesar los carrileros y hacer pesar a los volantes ofensivos que tenía para generarle por lo menos un 2 contra 1 que termine en algún centro al segundo palo. Esto River lo defendió bárbaro, lo interpretó bien Coudet en el primer tiempo. Ahora, cuando River se quedó sin piernas, River se quedó sin cabeza también. River se quedó sin intensidad futbolística, obviamente por la exigencia de jugar en el primer tiempo con un futbolista menos y por haber corrido, por haber metido y por haber emparejado ese futbolista de ausencia. Pero también se quedó sin ideas y sin razón futbolística. Yo creo que hoy fue el peor partido del River de Coudet desde que en Parque Patricios vimos el debut y la presentación del ex técnico de Racing y de Rosario Central. Primero por el error, por la pavada que termina River pagando caro en ese mal retroceso defensivo y en la posterior expulsión de Lucas Martínez Cuarta. Y después porque River le sobraron 45 minutos de partido. Y repito, con el diario del lunes es muy difícil jugar tanto tiempo de partido, de exigencia, en una cancha difícil, en un estadio complicado, contra un rival muy malo, también hay que decirlo, con un futbolista menos. Y acá es cuando yo planteo la pregunta, porque River no rotó, River le ganó bien a Belgrano en el Monumental, dejando quizás la mejor tarde-noche desde el debut de, repito, Coudet en Parque de los Patricios, pero River no rotó y a River se le viene un calendario apretado al igual que Boca, porque juega contra Racing, porque vuelve a tener partido de Sudamericana, ahora de locales, y porque juega el Superclásico dentro de menos de 10 días, hoy es 8 y el Superclásico no sé si, creo que es el 19, ahora tengo un problema con los días, pero River tiene las dudas ahora de haberse enfrentado a un partido de Copa Sudamericana en el que tuvo que jugar prácticamente 90 minutos con un futbolista menos, en Bolivia, con un viaje de por medio, de ida y de vuelta, y en el que ahora va a tener que jugar contra Racing, otro partido de Sudamericana en el que está obligado a ganar de local, y contra Boca en el Monumental, con un equipo mucho más cansado, por el hecho de no haber rotado. Yo entiendo que Coudet, y lo hablamos ayer en el partido de Boca, la repetición a veces hace milagros en el fútbol, y creo que Coudet, por ser los primeros partidos, al fin y al cabo de un ciclo que parece arrancó exitoso, todavía no perdió, tiene la necesidad de repetir equipo para poder afianzar algunas cosas que me imagino en su cabeza todavía no están tan claras, pero de todas maneras hoy era un partido en el que River iba a tener la exigencia, y más todavía sabiendo que lo iba a jugar tanto tiempo con uno menos. A River se le sintió el cansancio. A River creo por consecuencia se le va a sentir el cansancio en todos los partidos que se le vienen, que no van a ser fáciles. ¿Por qué? Obviamente por Racing y por Boca se describen solos. Son dos clásicos en 2 semanas en campeonato argentino, en donde River viene sumando y ahora tiene un poquito más de margen, pero sabés que 2 derrotas consecutivas te pueden dejar afuera de los 8 y podés tener la primera tragedia del primer semestre. Pero porque la Copa Sudamericana tiene una diferencia de formato de la Copa Libertadores. Y en la Copa Sudamericana, si vos pasás primero, jugás octavo de final y te ahorrás 2 partidos, y si vos pasás segundo, te comes el garrón que se comió Boca en 2024, que tuvo que jugar contra el equipo que bajó de la Copa Libertadores de América. Obviamente ese equipo, como hizo Boca, le podés ganar en el medio. Podés sin ningún problema ganar el partido de ida, empatar el partido de vuelta y tranquilamente clasificar a la siguiente instancia. Ahora, son 2 partidos más en el calendario a la vuelta de la Copa del Mundo, donde prácticamente no hay tiempo de entrenarse, que yo me imagino cualquier equipo que juega la Copa Sudamericana se los quiere evitar. Y River no creo que sea la excepción, porque tiene un grupo con un rival como es Bragantino, brasileño, que puede generarle alguna complicación, y porque sabe River que si no gana en el Monumental, estos puntos se los va a lamentar. Por eso, este análisis es particular, y es la primera vez que uno hace un análisis con el diario del viernes, aún habiendo ya terminado el partido. Si River termina pasando primero, esto va a ser recordado como un puntito inteligente, y si River se termina complicando, esta va a ser la noche en la que River perdió puntos que no tendría que haber perdido. Y obviamente es hipócrita de mi parte plantearlo de esta manera, porque yo tendría que poder decirle si esto es un punto importante, si es un punto de oro, o si es un punto en el que River termina generándose más dudas que certezas. Y verdaderamente no lo sé, porque es cierto que River, repito, se trajo un punto de una cancha en pésimas condiciones, jugando toda la noche con uno menos, y también es cierto que River en el debut de la Copa Sudamericana contra un rival verdaderamente flojo, de mucho menor nivel que River, empató y perdió puntos que después le pueden llegar a preocupar, después le pueden llegar a doler cuando se termine definiendo el primero y el segundo del grupo de la Copa Sudamericana, y más que nada por la exigencia física a la que se sometió y a la que creo River no quería ser sometido en la previa del partido contra Racing, en la previa de otra
semana de Copa Sudamericana que va a tener la semana que viene, que va a ser la previa del Superclásico del fútbol argentino, que es lo que River claramente tiene en este futuro cercano como principal objetivo. Ahí va a tener que dar la talla y ahí va a tener que demostrar que lo de hoy fue simplemente un mal pasaje y que River sigue siendo el equipo que estuvo a la altura de Belgrano, que estuvo a la altura de Huracán, que estuvo a la altura de los últimos partidos que ha jugado en el Estadio Monumental o en condición de visitante. Me quiero quedar con la cuestión, la faceta defensiva de River. River es un equipo que sigue sufriendo muchísimo en la defensa, en el carril central, en ese mal retroceso, por ejemplo, de la expulsión de Martínez Cuarta, una pelota que vuelve, en la que River quedó mal parado, en la que Rivero quedó enganchado y en la que Martínez Cuarta se termina yendo expulsado, pero particularmente lo que pasa a la espalda de los laterales. Fíjense que el gol de Blooming, pero todos los ataques de Blooming en el segundo tiempo, fueron centros bombeados al segundo palo, o sea, mayormente por arriba, porque Blooming por abajo no tenía demasiados argumentos ofensivos, pero a veces también por la tierra, jugando con la pelota al ras del suelo, siempre a la espalda de Bustos o de Viña, de Montiel, que entró en el segundo tiempo, o de Viña. Y hay que darle el beneficio de la duda de que Bustos no es el lateral titular por la derecha de River, Viña no es el lateral titular por la izquierda de River, Montiel está, aunque haya jugado el segundo tiempo y sea el titular, volviendo de una lesión muscular que lo ha dejado afuera de la convocatoria de la selección argentina. River tiene a sus laterales suplentes primero y volviendo de una lesión después, pero de todas maneras sigue siendo un equipo que conceptualmente en el retroceso defensivo, cuando entregó la pelota y cuando se acercó al arco del arquero Santiago Beltrán, sufrió defensivamente, me parece hasta de una manera exagerada y mayor a la que verdaderamente tendría que haber sufrido. Viña sigue sin demostrar ser ese jugador al que River fue a buscar, porque yo creo que River fue a buscar un lateral por la izquierda que le pelee el puesto al Huevo Acuña y se encontró con un lateral por la izquierda que le da cada vez más argumentos al Huevo Acuña, porque cada vez que juega Viña, yo creo el hincha de River se acuerda del Huevo Acuña y dice, uy, ¿cuánto falta para que vuelva a jugar el Huevo? Porque verdaderamente el partido de Viña hoy y los partidos que le vimos a Viña en el ciclo Gallardo, porque casi en el ciclo Coudet no ha tenido minutos como titular, más allá del otro día contra Belgrano, hacen al hincha de River extrañar hasta el peor Huevo Acuña, ese que le costaba de lo físico y ese que, si bien te daba argumentos futbolísticos, para el retroceso a River le generaba más dudas que certezas. Yo creo que River del mediocampo para adelante encuentra respuestas, porque la mitad de la cancha me parece, repito, un enorme partido de Fausto Vera, otra vez en un contexto adverso, jugando con uno menos, teniendo que hacerse cargo de la mitad de la cancha. Y hago hincapié en el campo de juego porque el campo de juego estaba malísimo, como no puede estar en un torneo con Conmebol, el campo de juego estaba pésimo, horrible, prácticamente más la lluvia no se podía jugar. Para mí, y lo vuelvo a repetir, por más que siempre en los videos me digan, pero exagerás con Aníbal Moreno, yo creo que Aníbal Moreno es un jugador que en River va a andar bien, es al futbolista que River fue a buscar para que se haga cargo de la mitad de la cancha, y si bien hoy no tuvo un partido reluciente, sí lo tuvo contra Belgrano el otro día, y sí para mí lo viene teniendo desde que llegó Coudet, y Galván es un jugador de otra grata sorpresa para River, es decir, en la mitad de la cancha River está resuelto, en el ataque con Freitas, que hoy no ha jugado titular y ha ingresado en el segundo tiempo, con Driussi, que vuelve a hacer goles y vuelve a ser goleador, con la reinyección de Colidio, que vuelve a tener buenos minutos en condición de titular, hoy para mí siendo el mejor de River de medio para adelante, a veces también con Kendry Páez y a veces también con Subiabre, encuentra soluciones, tiene rotación, tiene alternativas, tiene buenos jugadores, tiene buenos momentos también, vos podés tener buenos jugadores de malos momentos y que eso no te sirva. River tiene buenos jugadores y en buenos momentos como Driussi y como empieza a recuperar a Colidio. Ahora el problema lo tiene en el medio para atrás. Yo creo que la mitad de la cancha hoy está resuelto y a Coudet le empieza a salir de memoria. En la delantera prácticamente lo mismo porque se encontró con un Colidio que le trae soluciones y el problema lo tiene defensivamente hablando. Hasta aún en un arquero que a veces da la sensación de que está a la altura de ser el arquero de River titular, aunque con todo lo que pesa ser el que viene después de Armani, que ya sabemos todos sin debate es un histórico en River. Yo creo que la defensa de River sigue siendo el principal factor de duda, factor de peligro, y lo que creo que tranquilamente puede a este River de Coudet, que tiene poco transcurso, tiene poco camino recorrido, tiene mucho por recorrer todavía, traerle algunas dudas, porque fíjense que cuando a River se le acabaron las piernas, se le apagó la cabeza, empezó a sufrir defensivamente de manera muy parecida a como sufría el River de Gallardo, entregando la pelota, replegándose y encima replegándose con dudas y mal, y por eso yo creo que defensivamente River es donde todavía Coudet tiene que ajustar algunas piezas para encontrar la mejor versión posible. Repito, pensando lo que se le viene contra Racing, que va a tener un partido de exigencia en donde River ha hecho un desgaste físico que creo que no quería hacer, donde se le viene un partido de Copa Sudamericana, en un formato de Sudamericana en el que tenés que pasar primero para ahorrarte el garrón de jugar contra el tercero de la Copa Libertadores por la dificultad del partido y de la serie,
y por la exigencia de 2 partidos más en el calendario. Y pensando en Boca, ¿qué es lo que se le viene? Al fin y al cabo, en el fútbol argentino el Superclásico puede definir o para bien o para mal a Coudet o a Úbeda. En este momento de la temporada creo que los dos necesitan los 3 puntos en el Superclásico, particularmente los entrenadores, para poder construir o reconstruir y para que justamente ese viento del Superclásico no te desmorone la estructura que tanto Coudet como Úbeda en Boca vienen construyendo. Y es lo que se le viene a River con las dudas y con las certezas, más las dudas hoy que las certezas, porque yo creo que puede ser un empate importante para River por el hecho de haber jugado tanto tiempo con uno menos, pero sin dudas es una imagen futbolística que le termina dando más dudas que certezas. Por haber empatado contra un rival verdaderamente inferior, por haber dejado puntos que probablemente le puedan llegar a doler más adelante, pero por sobre todas las cosas, porque River hizo una exigencia y un desgaste físico que de ninguna manera tendría que haber hecho en el primer partido de Copa Sudamericana. River, en su debut en la Copa Sudamericana, en su vuelta a la Copa Sudamericana, más de 10 años después, empató 1-1 contra Blooming en Bolivia. En Bolivia no en la altura, esto es algo importante de destacar, hoy no hubo altura, y de alguna manera River, que estuvo ganando el partido y aún con un futbolista menos, sintió en un muy buen primer tiempo, porque River en el primer tiempo jugó realmente muy bien, que podría haberlo ganado. River termina el partido con un golpe de realidad, con un sablazo que le termina generando más dudas que certezas y le termina haciendo perder 2 puntos, que era lo que yo creo el hincha de River había sentido con el buen primer tiempo del equipo de Coudet, aún jugando con un futbolista menos. Muchas gracias por ver y por acompañar. Esto fue Blooming 1, River 1 por el debut de River en la Copa Sudamericana. Nos reencontramos ¿cuándo? El sábado, en la cancha de Boca, Boca Independiente, Independiente Boca, para hacer el análisis y la lectura, y obviamente también para hacer el análisis después de lo que pase en el cilindro de Avellaneda, cuando Racing reciba a River, River visite a Racing en otro fin de semana de clásicos que tendremos en el fútbol argentino. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.